Cuando hablamos de este tipo de pacientes, sabemos que aproximadamente entre un 60-70% de los casos aquí puesto, en un momento dado pueden llegar a obtener una remisión completa con los diferentes esquemas que actualmente se encuentran. Y que de ese 60-70% de los casos, solamente un 25% podrán sobrevivir a 3 años. Y evidentemente lo que uno intenta con este tipo de tratamiento es buscar la curación. Esto que mostramos aquí es prácticamente el número de casos que por año hemos tenido en el hospital. Como ustedes pueden ver, era una experiencia de 2004 hasta el 2011. Hubo por ahí un repunte entre el 2004 y 2005, en donde la mayoría de los casos eran o correspondían a leucemias linfoblásticas y finalmente la leucemia mieloide aguda comienza a repuntar posterior de ahí del 2008. En la actualidad tenemos mucho más casos. Para esto, lo que vamos a hacer a continuación es enfocarnos sobre todo en el aspecto de la leucemia mieloide aguda de los últimos 2 años, del 2010 y 2011. Prácticamente en esta imagen podemos ver la distribución de estos casos. Aproximadamente el 28% de ellos corresponden a una leucemia promielocítica y se distribuyen como M1, M2, M4 y variantes de M5, alrededor del 58% de los casos. Como dice la literatura, aproximadamente el 30% de las leucemias promielocíticas agudas pueden existir en nuestro país. Básicamente, hablando de esto, estas son las características clínicas de los pacientes con leucemia mieloide aguda, y hablamos de que la edad promedio es aproximadamente 52 años. Hemos visto incluso leucemias en pacientes mucho más jóvenes, menores de 40 años. La cifra de leucocitos promedio es de 50,000 y el porcentaje de blastos habitualmente que observamos que estos tipos de pacientes presentan es del 55%. La deshidrogenasa láctica también se encuentra elevada en unas cifras promedio de 2,000 y las plaquetas, a diferencia de el aspecto clínico de la leucemia linfoblástica, habitualmente tienen presentaciones por cifras promedio de 80,000 plaquetas. La hemoglobina prácticamente oscila en los 8 gramos aproximadamente de presentación de este tipo de pacientes. Algunos datos clínicos al diagnóstico, como ustedes pueden ver ahí enumerados, sobre todo lo determina y predomina la fiebre. La fiebre en muchas ocasiones puede estar asociada con cuadros neumónicos o incluso con algunos otros cuadros infecciosos en donde no logramos identificar el agente causal o no logramos identificar si finalmente es a nivel de tubo digestivo el problema o a nivel de pulmón, pero habitualmente es fiebre lo que precede a este tipo de pacientes. Esta fiebre podemos también enmarcarla en el punto de que son pacientes con características de actividad leucémica y por eso también podría estar contribuyendo a este punto. La neumonía es también acompañante a este tipo de enfermedad, al igual que la púrpura, la gingivorragia y el síndrome diarreico, incluso en algunos casos. Y algunos pacientes en el momento no manifiestan enfermedad hemorroidal. Sin embargo, sabemos que durante el transcurso del curso del tratamiento pueden empezar a tener síntomas, signos y complicaciones de los mismos. Esta imagen fortifica el hecho de saber que para la clasificación o el pronóstico de los pacientes con leucemia mieloide aguda, es evidente que el cariotipo y las anormalidades moleculares son predominantes. En esta imagen podemos ver prácticamente lo que es un cariotipo favorable, aquel cariotipo de riesgo intermedio y aquel de riesgo adverso. Nosotros en el hospital hemos observado que las características morfológicas, por ejemplo para M1, habitualmente son de cariotipo normal y tenemos una presencia mucho mayor de cariotipos normales, esto es de pronóstico intermedio en nuestros pacientes, más que de algunos desfavorables con hiperdiploidías o incluso no hemos observado tantos cariotipos favorables como es de suponerse. Claro, con excepción de la leucemia promielocítica. Aquí quiero enmarcar un punto muy importante. Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social no existe la posibilidad de hacer cariotipos, como en muchas otras partes de nuestro país. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que invitar al paciente a que pueda contribuir con el hecho
de poder hacerlo. E incluso a veces hemos hablado del Departamento de Citogenética pidiendo el valioso apoyo de ellos y amablemente lo han prestado sin ningún costo alguno. Esto verdaderamente es algo que merece ser mencionado. En cuanto al inmunofenotipo, bueno, evidentemente hoy día el diagnóstico para una leucemia mieloide aguda o cualquier leucemia aguda no solamente es el aspirado de médula ósea y el aspecto morfológico, sino además también el aspecto de inmunofenotipo o de la citometría de flujo para caracterizar adecuadamente a la leucemia. Evidentemente acompaña al cariotipo también, otra circunstancia para poder hacer el diagnóstico. Y en esta tabla lo que quiero enmarcar principalmente es que 13 pacientes presentaron coexpresión de marcadores linfoides. Esto representa el 13.4% de este grupo de pacientes. Esto no es nada despreciable porque estos pacientes tuvieron la necesidad de hacer una doble inducción, como más adelante veremos. Nosotros en el servicio lo que tenemos es diferentes esquemas de tratamiento y un esquema de tratamiento que hemos implementado desde principios del 2000 a la fecha ha sido básicamente una doble inducción a la remisión. Sabemos que tradicionalmente el mejor esquema o el esquema tradicional que ha mostrado mejores resultados ha sido el 7-3. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente. Pacientes menores de 60 años, damos el esquema 7-3 y al día 14 realizamos un aspirado de médula ósea con la finalidad de determinar si existe blastos residuales o no. ¿Por qué esto? Sabemos que si existe blastos residuales al día 14 al tomar un aspirado de médula ósea, podemos presuponer que ese paciente va a fracasar al esquema de 7-3. Si esto sucede, evidentemente tiene muchas posibilidades de que este paciente fracase y tenga una recaída temprana o finalmente recaiga después de unos meses. De tal manera que tenemos una característica aquí. La médula ósea del día 14 la tomamos y si no existen blastos o no tiene un cariotipo desfavorable, ese paciente puede continuar y pasa a la siguiente etapa. Pero si no, ese paciente, después de haber recibido un 7-3, el día 21 deberá de iniciar una doble inducción a la remisión, con la finalidad de poder volver a intentar reforzar el tratamiento del 7-3 y evitar que ese paciente tenga una recaída temprana. Esta es una publicación del 2009 en donde se exploró prácticamente en la inducción a la remisión utilizar dosis altas de antracíclicos. Para ello, lo que hicieron algunos otros grupos en el estudio